Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, jueves 27 de octubre de 2016 y comienza a esta hora Mirada Financiera aquí en Radio Infinita, hoy acompañada de Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paulina, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Tenemos hartas cosas que comentar, se viene un día clave en el día de mañana con respecto a los datos que podamos saber de Estados Unidos, del PIB, de este 2,5% que proyecta el mercado, incluso lo comentábamos antes de comenzar el programa, que podría llegar incluso a 3%, de eso y mucho más estaremos conversando también, tomaremos contacto con Álvaro Pereira, que está en Estados Unidos, y él nos va a hablar sobre cómo se siente, pero allá, in situ, la economía estadounidense también a pocos días de las elecciones presidenciales. Pero fíjate que también ya se da por descontado el triunfo de Hillary Clinton, estos votos adelantados que hacen vía, correo, internet, ya incluso en estados que han sido duros en relación a que siempre ha ganado los conservadores, estarían un poco marcando un giro hacia Hillary Clinton. Vamos a ver qué pasa, pero antes lo que esperan nuestros auditores. ¿Cómo han estado los mercados? Partimos con el Asia. El Nikkei desciende en el día de hoy un 0,32, Hang Seng también abajo, un 0,83. En general las bolsas en Asia a la baja y Shanghái también desciende un 0,27. En Europa tenemos resultados positivos, salvo el CAC 40 de París, que baja al margen a un 0,02, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,41%, el DAX alemán también avanza un 0,07% y el IBEX 35 de España también crece un 0,26. Te voy a preguntar sobre algunos datos de Gran Bretaña con respecto al crecimiento y cómo lo ha impactado el Brexit. La verdad que no ha sido tan fuerte el impacto que ha tenido esta salida del Reino Unido de la zona euro. Nos vamos a Estados Unidos. Dow Jones crece hasta ahora un 0,02, el Standard & Poor's baja un 0,83 y Nasdaq también desciende un 0,27. Hay resultados importantes, interesantes con respecto a las tecnológicas como Twitter en Estados Unidos. En Santiago la bolsa está creciendo un 0,09 y el IPSA y el IGPA también aumenta un 0,10. ¿Qué pasó con el cobre? A su mayor valor en 2 semanas llegó el cobre este jueves al subir 1,20 la bolsa de metales de Londres, llegando a $2,16. Y el dólar vuelve a bajar ante un avance del cobre y acumula un retroceso, fíjate, de 16 pesos durante esta semana. Quedó en torno a los 6,50, lo que representa una caída de 3,9 pesos con respecto al cierre de ayer. Recuerde que nos puede escuchar en www.infinita.cl y también nos puede seguir a través de Twitter, @infinitafm. ¿Por dónde quieres que partimos? Si quieres partimos por el dólar y qué se está esperando para efectos de la FED, digamos. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero si algo yo diría que se ha ido reforzando la perspectiva de que la FED va a subir tasa en diciembre. Probablemente se va a despejar el tema político prontamente, con Hillary más posicionada, digamos, como próxima presidente. Esto ha sido leído por el mercado de alguna manera positivamente, especialmente por las economías emergentes, las economías de América Latina. Creo que en la medida que se ha ido despejando el riesgo, digamos, de que Trump asuma y imponga, digamos, algún tipo de restricción al comercio, a partir, ¿no es cierto?, de sus dichos en términos de que revisaría el NAFTA, de que pondría, digamos, algunas sobretasas especiales, digamos, para los chinos, etcétera. Ha habido, digamos, una percepción algo más positiva sobre el mundo emergente, digamos. El peso mexicano en esa línea se ha ido apreciando. Entonces, en términos generales, yo diría que se ha ido reforzando la perspectiva de que va a subir tasa en diciembre la FED. Eso ha levantado las tasas largas, hoy día sobre 1,80. Yo creo que ya está recogiendo con cierta fuerza y la idea también de que el próximo año va a haber un par de alzas. Ya lo decías tú, mañana vamos a conocer el PIB de Estados Unidos. Hay algunos bancos de inversión que están especialmente optimistas y que de alguna manera también reforzaría la idea de que probablemente el ritmo de alzas de tasa estaría más bien alineado con lo que la FED señaló en su última proyección. Ahora, paradojalmente, las economías emergentes, a pesar de eso, se han ido apreciando por lo que ya señalábamos, las monedas. Es decir, los fondos buscando retorno
han llegado a la economía emergente, particularmente a América Latina, y eso ha llevado a los tipos de cambio a niveles bastante más bajos de los que veíamos hace un mes atrás, por ejemplo. Esas son las presiones a la baja que tenía el tipo de cambio, porque si uno analiza la trayectoria y lo que se vislumbra con este aumento de tasa de la Fed, con un PIB de Estados Unidos que está más fuerte de lo que fueron trimestres anteriores, eso haría una revalorización del dólar. Pero no ha sido así, por la cantidad de flujo extranjero que han llegado a Chile, una cifra importante. Así es, muy significativa, en torno a 2.500 millones de dólares acumulados en el último mes, es una cifra importante, significativa para nuestro mercado. Ahora, al mismo tiempo hay que reconocer que el dólar sí se ha apreciado respecto a monedas de economías desarrolladas, es decir, lo que hemos visto es más bien un comportamiento algo distinto a lo esperado o de lo que uno podría anticipar, dado el movimiento que se anticiparía por parte de la Fed. Respecto a otras monedas, entonces el euro, por ejemplo, en términos de movimiento de la última semana, más bien ha tendido a depreciarse. ¿A cuánto está la relación euro-dólar? Hoy día está en torno a 1.09, perdón, 1.09. Y dicen que incluso podría llegar a 1.05. Yo creo que en algún momento se percibió de que pudiese llegar a niveles más bajos. Yo creo que hoy día, más bien, y de hecho en nuestro informe cambiario lo proyectamos, creemos que el piso debería ser en torno a 1.07. Esto porque además el Banco Central Europeo probablemente va a ir moderando su programa de compra de bonos, si bien de alguna manera... Dijo Draghi que no haría ningún movimiento hasta marzo. Dijo que en diciembre va a anunciar con mayor claridad cuál va a ser la evolución de su programa de compra de bonos. Este se acaba en marzo, de acuerdo al calendario que estaba originalmente definido, pero abrió la puerta en ese sentido para que probablemente lo renueve hacia más adelante, pero a un ritmo menor. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la Fed en Estados Unidos, cuando comenzó este proceso, digamos, de ir reduciendo la compra de bonos, definió un calendario muy preciso, en torno a un año más o menos fue el proceso, y lo fue cumpliendo con mucha rigurosidad. Yo creo que eso es bien leído por el mercado, cuando uno establece reglas claras o cómo eventualmente van a ir retirando la enorme liquidez que han estado colocando. Yo creo que en marzo, creo yo, digamos, el Banco Central Europeo probablemente va a anunciar un calendario un poquito más claro y más definido en términos de cómo va a ir finalmente, digamos, agotando ese programa. Yo creo que va a ir gradualmente anunciando esta reducción de compra. ¿Y qué te parece el crecimiento del producto en Gran Bretaña, que creció un 0,5% en el tercer trimestre? Más que lo esperado, se esperaba un 0,3%. Bueno, este análisis preliminar que se difunde en el día de hoy ya están incorporados algunos datos que tienen que ver post-Brexit. ¿Se ve que el impacto de esta salida no le ha pegado o es algo transitorio? ¿Tendrá que ver también a lo mejor con esta depreciación de la libra? ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente se esperaba algo bastante más negativo a propósito del Brexit y los ruidos e incertidumbre que han generado y los impactos que esto podría estar teniendo sobre la inversión. Ahora, yo creo que de todas maneras es un tanto prematuro leer que el efecto del Brexit va a ser de segundo orden, digamos, o menor, digamos, al anticipado. Yo creo que todavía no se nota con suficiente fuerza porque las decisiones respecto, por ejemplo, a qué va a ser el sector financiero, qué van a ser las matrices de banco que hoy día están instaladas en Londres respecto a cuál va a ser su futuro, dónde se van a mover, en la medida que eso se ejecute, digamos, efectivamente hagan un movimiento, ya sea a Frankfurt, a París o incluso a Nueva York, como una de las alternativas que han estado surgiendo, producto de que las condiciones, digamos, para seguir operando en Londres van a ser más complejas. Eso todavía no se ha notado, digamos, porque todavía no hay decisiones definitivas, digamos, en ese ámbito. Pero sí el muñequeo político se ha notado que más envía a un duro Brexit, es decir, un hard Brexit. Es decir, la zona euro lo ha dicho, los distintos mandatarios, que no le va a ser fácil a Gran Bretaña negociar con la Unión Europea y esta situación así un poco... te podría decir opaca, no va a ser. O sea, ellos se salen y se salen. A lo mejor van a tener que tener un comercio con la zona euro a través de organismos como lo que son el Banco Mundial. Yo creo que estas líneas más duras efectivamente anticipan que el costo asociado al Brexit va a ser mayor. Efectivamente cortar, digamos, muy rápidamente este proceso, aunque va a ser un proceso gradual, al final la forma en la cual se pone en práctica, pero anunciar prontamente, digamos, que va a comenzar ese proceso con una posición bastante más dura, yo creo que va a tener un costo importante, digamos, probablemente menor al que uno anticipó hace algún tiempo atrás, porque los mercados se fueron adaptando, digamos, de mejor manera y probablemente algún tipo de
instrumento de estímulo van a utilizar, digamos, los ingleses, ya sea el Banco Central o ya sea, digamos, el Ministerio de Hacienda, digamos, a partir de algún mecanismo vía tributaria o algún otro, de manera de ir moderando los efectos del Brexit. Pero yo creo que no cabe duda alguna de que va a haber un costo importante que no se nota todavía del todo, pero que sí de aquí a un par de años se va a ir notando. Y tiene las filtraciones que hace The Guardian de esta reunión que tiene que en ese minuto no era primer ministra, pero Theresa May, con inversionistas, creo que era Goldman Sachs, una reunión que habían tenido, y ella hablaba de los riesgos que podía tener para la economía británica esta salida. La verdad que es bien fuerte esa filtración que dan a conocer los distintos medios de comunicación. Sí, de hecho, digamos, Theresa May, digamos, a pesar de que hoy día está planteando, digamos, una postura bastante dura, era una persona que estaba en contra del Brexit, lo manifestó, digamos, formalmente, aunque con una posición algo tibia, pero de todas maneras sí lo estaba planteando de esa manera. Hoy día está en un carril distinto, probablemente por razones políticas, estratégicas políticas, tácticas, digamos, pero yo creo que va a tener un costo importante, como comentaba, porque efectivamente esto va a determinar, digamos, una actividad financiera menor. Recordemos que en el caso de Londres, el 10% de sus ingresos está asociado a las actividades del sector financiero, por lo tanto, una parcial salida, digamos, o definitiva, de hecho, de estos grandes bancos que están hoy día instalados en Londres va a tener un impacto bien significativo sobre la actividad, particularmente en Londres y también, por cierto, digamos, sobre el resto de la Gran Bretaña. ¿Y esta incertidumbre se exporta a Chile, por ejemplo, en el sector financiero, hablando de lo que pueda pasar? No, yo creo que en ese sentido, entendiendo, digamos, que nuestro sistema financiero está regulado, está bien supervisado, no hay mayores riesgos, digamos, asociados a eso. Yo creo que está más bien focalizado en los impactos. Claro, en términos de la incertidumbre que genera, digamos, a nivel global, probablemente hay algún retraso en inversiones, por ejemplo. En general, este clima más bien de fuertes, digamos, movimientos anti-globalización, de poner ciertas cortapisas al comercio, que se está de alguna manera también permeando el resto de Europa, y en parte también lo comentábamos, la candidatura de Trump es un poco también reflejo de eso mismo, le hace daño al comercio, al crecimiento mundial, a la globalización, y por esa vía claramente también tiene un impacto sobre el dinamismo de la economía emergente. Sergio, ¿y se ha filtrado algo sobre esta reunión que está llevándose a cabo en China, ¿no es cierto?, a puerta cerrada, una reunión que finalizaría en el día de hoy, o a lo mejor ya finalizó, en cuanto a cómo va a ser el manejo económico? ¿Qué pasa con la economía china? La verdad que no he conocido ninguna filtración, pero yo creo que probablemente lo que vamos a conocer es que primero, ¿no es cierto?, y esto es un proceso que viene ya hace un buen rato, esta desaceleración gradual va a continuar. De hecho, nosotros estamos proyectando de aquí a 5 años una China creciendo en torno al 5%, que este proceso no se va a cambiar, digamos, y también va a haber probablemente mayor énfasis en tratar de estimular el consumo, que es bajo relativo, digamos, al total del PIB respecto a lo que vemos en otras economías. Creo que de alguna manera van a ir avanzando en este proceso. Recordemos que en el año ya hemos visto una depreciación acumulada del yuan que es significativa. Yo creo que están buscando tratar de moderar la desaceleración, volviendo a estimular las exportaciones por la vía de la depreciación de su moneda. Creo que es un proceso que está en desarrollo. Hay riesgos importantes siempre, probablemente los van a tratar, digamos, en estas reuniones, probablemente sí de manera bastante secreta, yo diría, pero hay riesgos naturalmente, digamos, sector inmobiliario, sector financiero, entendiendo, digamos, que la deuda china ha crecido con fuerza, digamos, en el último año. Pero probablemente no vamos a conocer ninguna noticia, digamos, que sea demasiado rimbombante, digamos, que vaya a cambiar las percepciones que hay respecto de China hacia adelante. Volvamos un poquitito a nuestro país. Ha sido una semana bastante movida en cual se anuncia que ya tenemos un nuevo presidente del Banco Central de Chile. Se anuncia a Mario Marcel en reemplazo de Rodrigo Vergara. Y también el gobierno ha tenido un revés a nivel del reajuste del sector público. No le fue bien en el Congreso y se posterga el tercer trámite en la Cámara Baja para el próximo miércoles. Es decir, se rechazó este 3,2% que estaba planteando el gobierno como reajuste del sector público. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo creo que obviamente que no haya consenso y que no haya acuerdo en términos de plantear un reajuste salarial acotado, acorde con lo que es también la propuesta en materia de
gasto fiscal para el próximo año, acorde también con un sector público que claramente se ha empobrecido derivado de la caída en el precio del cobre. A mí me parece que el crecimiento de los salarios en torno a 3%, 3,2% que sugirió, digamos, finalmente, digamos, Hacienda, está entre los parámetros que uno esperaría, digamos. La regla básica, digamos, en economía es que los salarios tienen que reajustarse de acuerdo al aumento de productividad más aumento de productividad, digamos, más inflación. La inflación va a estar algo por debajo de 3% y el aumento de la productividad en Chile es prácticamente cero, digamos, así que esta cifra es coherente con conceptos o planteamientos microeconómicos básicos. Es cierto que hubo un revés, digamos, en la Cámara de Diputados, sí el Senado lo aprobó, por lo tanto vuelve, digamos, a la Cámara de Diputados. Yo creo que va finalmente a primar la cordura y entenderse que efectivamente sobre el marco sobre el cual hoy día está operando la economía chilena no hay mayor espacio, digamos, del que está proponiendo Hacienda. Antes de irnos a la pausa, porque ya estamos casi en la pausa, me gustaría preguntarte, tú trabajaste en el Banco Central y conoces el movimiento. ¿Este cambio de mano genera una postura distinta del Banco Central? ¿Era previsible? ¿Qué irá a pasar con Rodrigo Vergara? ¿Se irá a mantener como consejero o no? Era predecible, yo creo que nuestra percepción, efectivamente se estaba esperando que Mario Marcel fuera nombrado presidente del banco. Fue nombrado tal vez un poquito más anticipado de lo que uno hubiese esperado. Es inédito el caso de un presidente que pasa a ser consejero. En general, lo que había era que los presidentes tenían primero un periodo como consejero por la forma en la cual se habían, o el periodo en el cual se habían elegido. Porque son 10 años de consejero. Son 10 años de consejero y son 5 de presidente. Por lo tanto, es primera vez que se da en que alguien que estaba ejerciendo como presidente pasaría a consejero. La verdad que mi percepción personal, por una razón más bien táctica o de comodidad, digamos, frente a esta nueva presidencia, yo creo que, en mi opinión, digamos, probablemente Rodrigo Vergara va a dar un paso al costado y por lo tanto se nombraría otro consejero para completar ese periodo, es decir, un periodo de 3 años. Yo creo que ese es el escenario más probable porque como no se ha dado este escenario antes, un presidente que pasa a ser un consejero, es decir, después de dominar la discusión dentro del Consejo, pasa a ser, digamos, un par más, digamos. Es complicado. Es complicado, es incómodo. Digamos, ¿Baja la tasa del Banco Central en los próximos meses? Mira, nuestra visión y nuestro escenario hoy día está proponiendo una baja, creo que es más bien testimonial, digamos, para dar una señal de compromiso con la inflación convergiendo a 3%. Hay división dentro del Consejo, eso se lee, se interpreta de las minutas que el Banco Central ha publicado. Hay por lo menos un par de consejeros que están claramente, digamos, por bajar tasas y otros por no cambiar, digamos, este escenario. Yo creo que probablemente al final, en la medida que los datos vayan llevando a inflaciones más bajas aún, digamos, de lo proyectado, pudiese generar, digamos, alguna alza adicional, una baja adicional. Uh-huh. Pero creo que simplemente va a ser una baja en enero, un espacio bien acotado, digamos, de posibilidad, digamos, maniobrar, porque la Fed va a estar subiendo tasas, ya lo decíamos, en nuestro escenario base en diciembre próximo, hay un par de aumentos en el próximo año, por lo tanto, la verdad que no hay mucho espacio tampoco, digamos, para bajar tasas. Bueno, vamos a estar atentos a ese movimiento. Ya es hora, Sergio, de hacer una pausa y luego de ella vamos a tener un contacto telefónico con Estados Unidos. ¿Te parece? Muy bien, pues. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera cuando son las 2:19 junto a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. Sergio, ¿te parece si hacemos un contacto con Estados Unidos? Porque ahí está en línea Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenas tardes, Paulina. Y buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están? Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Aquí estamos listos para bombardearte de preguntas. La primera de ellas, yo me equivoqué en el primer segmento del programa y dije que Twitter había repuntado al alza, pero no, ralentizó su entrega de resultados y por eso el Nasdaq está bajando. ¿Cómo ves el reporte de las empresas estadounidenses hasta el minuto? Hay factores que han sido mixtos en esta última semana en particular, no obstante, las utilidades de las empresas en Estados Unidos llevaban 5 trimestres consecutivos a la baja, por lo tanto se estaba hablando de una recesión en términos de utilidades, pero lo que da la impresión es que tanto por el repunte en el precio del petróleo conjuntamente con la actividad económica en Estados Unidos, acompañada de unos resultados bastante buenos por parte de la banca en términos de renta fija de las carteras propietarias, daría la impresión de que vamos a terminar con los resultados por lo menos en cero y ya apuntando a un repunte tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del 2017. Las ventas siguen creciendo del orden de un 2%, debiésemos tener utilidades que son marginalmente superiores a las de igual trimestre del año anterior. La apreciación del dólar, que ha sido importante en los últimos 2 años, en algún momento se temió que pudiese estar impactando la competitividad de las empresas y por lo tanto afectando los resultados. Aparentemente las empresas sí están haciendo algunos ajustes, pero fundamentalmente por el lado de los gastos. A la luz de lo que hasta hoy día se ha observado, ¿tú lees que ha habido un impacto de la apreciación del dólar o que simplemente más bien ha sido una anécdota dentro de este proceso, digamos, de ajuste de las empresas? Algunas empresas, te diría Sergio, han señalado de que efectivamente la apreciación del dólar en estos últimos 24 meses ha sido bastante fuerte. Algunas empresas como Nike han estado entregando y demostrando de que el impacto no ha sido menor. Apple también ha acusado de que algunas de sus ventas se han visto impactadas por la apreciación del dólar. Sin embargo, hay otras empresas multinacionales que han logrado sortear y como bien señalas tú, recortando un poco los gastos y han logrado sortear mejor la apreciación del dólar, pero sigue siendo un factor, en particular si tú tomas en consideración de que la Reserva Federal podría subir la tasa de política monetaria a otros 25 puntos base a finales de este año y delinear tal vez un par de alzas en el transcurso del 2017 que va a seguir teniendo un impacto. Vimos cómo la relación o la paridad de euro-dólar se fue hacia 109, por debajo de 109 en los últimos días, y eso tiene una incidencia eventualmente. Sin embargo, parecería que el ajuste en el dólar no va a ser de la misma magnitud que en los últimos meses. Álvaro, ¿qué pasa con el PIB que se da a entregar mañana? Hay la verdad que los analistas hablan de un 2,5%, incluso una tasa mayor. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la perspectiva del mercado allá? La estimación está apuntando entre un 2 a un 2,5%, después de que se expandió un 1,4% durante el segundo trimestre del año. Debiésemos ver un crecimiento liderado nuevamente por la demanda interna, la cual se está expandiendo del orden de un 4%. Sin embargo, hay algunos sectores que mostraron una desaceleración entrando al segundo trimestre, en particular la inversión en el sector inmobiliario, cayendo del orden de un 7,9%. Si se vuelve a repetir aquello, sin duda vamos a tener una cifra más cercana al 2%. Lo que sí vimos el año a principios de este año fue una acumulación inusual de inventarios en el país y esta todavía no se ha logrado reducir y por lo tanto eso podría seguir incidiendo sobre el crecimiento económico. No obstante, se estima que este año el crecimiento para el 2016 va a ser del orden de un 1,8, un 2%, terminando el 2017 más cercanos a un 2 a un 2,2%. ¿Coincides tú que probablemente una clave para leer mañana el dato de PIB va a ser la composición? De alguna manera tú adelantabas en tu comentario eso, pero particularmente cuál es la composición en términos de cuál va a ser la dinámica de la inversión, consumo, gasto público, y eso eventualmente podría sí tener, digamos, algún impacto significativo en los mercados. Es decir, por ejemplo, si vemos una inversión recuperándose con fuerza, probablemente eso va a generar, digamos, probablemente algún estímulo en los mercados financieros. ¿Cómo lo ves tú? Lo que estamos viendo es que algunos indicadores efectivamente, por ejemplo, el indicador de bienes durables esta mañana pasó de negativo a positivo. O sea, hay algunos indicadores que a medida que hemos visto que el dólar se ha empezado a estabilizar, de todas maneras se están empezando a revertir.
pero lo que sí y hay que tomar en consideración y tiende a ocurrir es el impacto que puede estar teniendo toda la incertidumbre que genera el ambiente político estadounidense sobre las cifras. Hemos visto algunos indicadores, por ejemplo, en el sector inmobiliario, una caída en las ventas de bienes inmuebles usados usados en términos flat, o sea, moviéndose horizontalmente, y en términos de ventas de viviendas nuevas cayendo, o de construcciones, inicio de nuevas construcciones cayendo del orden de un 11%. O sea, hay algunos sectores que se han tendido a ser impactados, y creo que la incertidumbre política está generando algún grado de incertidumbre. Sin embargo, a medida que vamos viendo una recuperación más robusta por parte de la demanda interna y del sector laboral con las peticiones iniciales de desempleo por debajo de 260,000, eso tiene una incidencia positiva sobre los mercados. Bueno, esencialmente te iba a preguntar eso, porque hoy día el Departamento del Trabajo entrega estas solicitudes semanales de desempleo que bajan 3.000 la semana pasada y quedan, como tú bien dices, en 258,000, una buena señal, y son indicadores que está monitoreando siempre la FED, porque tiene mandato no solo de ver la inflación, sino que también ver el mercado laboral. Bajo esta perspectiva, Álvaro, estoy conversando con Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities, y también dentro de lo que es la dinámica de que ya estamos a puertas de una elección presidencial, ¿cómo se vislumbra el panorama? El panorama laboral ha estado mostrando una mejoría. Si tomamos, por ejemplo, el promedio móvil de los datos de peticiones de empleo, tenemos 253,000, eso está históricamente bajo en relación a niveles anteriores que se han tenido. Lo que sí, y evidentemente lo que señaló la presidenta de la Reserva Federal, y tal vez Sergio tiene una opinión distinta, pero lo que sí se está hablando es de que podrían, y mencionó hace un par de semanas atrás Janet Yellen, fue que tal vez la Reserva Federal deje que haya una economía con crecimiento más robusto, sacrificando un poco la meta inflacionaria para darle mayor crecimiento, y que los engranajes de la economía finalmente tomen mayor tracción. Por lo tanto, a pesar de que hay una elección de por medio, ya sabemos que algunas presiones inflacionarias están de por medio, que harían tal vez que suba la tasa de política monetaria en diciembre. Sin embargo, la Reserva Federal no está más preocupada de que la economía tome mayor vuelo, y también a pesar de que podría haber mayores presiones inflacionarias. Sergio, no sé cuál es tu opinión acerca de eso. Sí, no, yo coincido con tu mirada. Efectivamente, la FED señaló que sería más tolerante respecto a la inflación y por lo tanto no cambiaría en principio su ritmo de normalización monetaria, tolerando entonces eventualmente inflaciones sobre 2%, de manera de lograr un mayor estímulo en términos de la actividad. Volviendo al tema eleccionario, de tus palabras uno pudiese haber interpretado de que una vez que se despeje la incertidumbre política, una vez que pasemos, ¿no es cierto?, la elección del próximo 8 de noviembre, pudiese producirse algún reimpulso en algunos sectores, entendiendo que la incertidumbre se despeja y por lo tanto viendo un crecimiento para el próximo año bastante más robusto. De hecho, hay algunas proyecciones que hablan de un crecimiento del 2% y los más optimistas, el Fondo Monetario, por ejemplo, entre ellos, hablando de crecimiento en torno al 2,2, 2,3, digamos. ¿Cómo tú crees que pudiese incidir, digamos, ese despeje de incertidumbre en la dinámica económica? La retórica política, sin duda alguna, ha estado afectando las expectativas. Hemos visto, por ejemplo, una caída importante en la confianza del consumidor, que estaba en torno a 103,5 puntos, pasando a 98,6, y por lo tanto eso tiende a impactar también sobre las ventas retail, etcétera. Te diría que una vez despejado, dado que los candidatos presidenciales han presentado programas sociales, políticos y económicos casi diametralmente distintos, ya vamos a saber el rayado de cancha a partir del 8 de noviembre, y por lo tanto eso te da indicios de que los empresarios van a empezar a reactivar en función de cuál sea el resultado electoral, van a empezar a repuntar, o van a empezar a hacer inversiones, van a aprovechar el entorno más delineado que se tiene por delante, y por lo tanto te diría que ese es uno de los últimos elementos que ha estado jugando en contra de esta recuperación, simplemente porque los discursos han sido dispares.
¿Qué pasa con los sectores económicos donde invertir? Te lo pregunto por que se dice que muchas veces la bolsa en Estados Unidos está tocando máximos históricos. ¿Hay espacio para crecimientos? En términos de lo que estamos viendo, te diría que en la medida que las utilidades de las empresas vuelvan a tomar tracción y veamos un crecimiento del 6 al 8% en las utilidades, hay espacio para que algunos sectores de la economía sigan creciendo. En general, algunos sectores que se están transando a descuento siguen siendo el sector financiero, simplemente porque las tasas de interés siguen comprimidas, aun cuando la Reserva Federal lleve las tasas a 0,75. Estamos en un ambiente y en un periodo de bajas tasas de interés. También hay algunos sectores por el lado energético que han visto sus resultados verse impactados, en particular el sector energético proveniente del petróleo. Y si vemos un precio del petróleo que tiende a subir hacia un promedio de 50 a 60 dólares con los que se está manejando en la mayoría de los escenarios, claramente eso tiene una incidencia. Por lo tanto, hay espacio de que esto siga subiendo. Estamos viendo que algunas empresas, por ejemplo, esta semana estamos viendo la fusión, una de las fusiones más grandes en términos de Time Warner, conjuntamente con AT&T, del orden de 160 mil millones de dólares, que efectivamente están ratificando de que algunos precios que se están dando en el mercado son los adecuados. Bueno, son las 2:30. Álvaro, se nos acaba el tiempo y me imagino que estableceremos de nuevo contacto contigo ya post elecciones para ver cómo está el mercado en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Paulina, por tu invitación y un abrazo a Sergio. Chao, Álvaro, que estés muy bien. Que estés muy bien. Chao, Álvaro. Bueno, se nos acabó el programa. Interesante la visión de Álvaro Pereira, gerente general de BCI Securities, sobre lo que está pasando en Estados Unidos. La economía está sólida. Yo creo estadounidense que sí. Está sólida. Afortunadamente, así es. Bueno, se nos acabó el programa. Que tengas un excelente fin de semana y que lo pases muy bien en Buenos Aires. Muchas gracias, Paulina. Estaremos juntos creo que el 8 de noviembre y ahí te voy a preguntar en terreno cómo ves a la economía argentina por tu paso por tierras trasandinas. Encantado, pues, encantado. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.